AM530. Buscamos la verdad siempre. 11 3200 0530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres para quien quiera escribirnos, mandarnos un mensaje, alguna palabra de aliento, alguna puteada, algún escarnio público. También me llegaba hoy el flyer. El flyer con la foto de José Luis Cabezas, la histórica foto de José Luis Cabezas. Yo era muy pibe, me acuerdo en ese momento habré tenido 7 años y me llamaba la atención ver en mi barrio, en ese momento, en el barrio de Almagro, muchos afiches pegados con la cara de José Luis Cabezas. Por supuesto que indagando y con el pasar del tiempo entendí qué representaba la historia. Me llegaba el flyer que sacan hoy CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos y la FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, a 28 años que se cumplen mañana del asesinato, del homicidio del fotoperiodista, del reportero gráfico José Luis Cabezas. Y para hablar del tema estamos en contacto con Gabriel Michi, que es periodista y compañero de José Luis. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel desde la Radio de las Madres. Hola Jair, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. La figura de José Luis Cabezas es ya diría un símbolo en la sociedad argentina, sobre todo en quienes nos dedicamos a la comunicación, que pese al paso de los años, se cumplen 28, permanece muy vigente. ¿A qué le atribuís vos esta vigencia de la imagen de José Luis, de su historia, de su laburo? Bueno, yo creo que un poco se mantiene viva en la memoria por cómo ocurrió el crimen, digamos, lo que simbolizó ese crimen en plena década del 90, donde, bueno, el poder de un empresario mafioso vinculado al poder ejecutivo de entonces manejaba gran parte de la realidad económica y política del país, y era un personaje inédito, desconocido, su cara no la conocía nadie. Y bueno, el trabajo de investigación llevó a que José Luis con su cámara le ponga rostro a ese poder oculto. El crimen vino a mandar un mensaje, el crimen contra José Luis, un mensaje de silenciamiento a toda la prensa, como nunca se había visto desde el retorno de la democracia, ¿no? Nosotros habíamos tenido en dictadura la muerte de por lo menos 100 colegas periodistas asesinados por la dictadura, pero después del retorno de la democracia no había habido un nuevo crimen contra un periodista, y eso generó un impacto muy grande porque trajo al presente ciertas reminiscencias del pasado. Es un crimen casi por las formas, incluso extrapolado como si fuese de la época de la dictadura al presente democrático de Argentina, y cómo actuaron sectores del poder económico, en este caso Alfredo Chabrán, ex militares que habían sido represores, actuaron también policías y delincuentes que trabajaban para la policía, puso al desnudo un país impune que en definitiva intentó dar un mensaje de silenciamiento a todo aquel que se animaba a investigarlo, ¿no? Gabriel, te escuchamos bien, pero un poco entrecortado. No sé si estás con altavoz o si puedes acercar un poquito el micrófono, y te consulto, ¿quién era Alfredo Chabrán? ¿Cómo lo describirías? ¿Quién era José Luis? No, ¿quién era Alfredo Chabrán, el asesino de José Luis, el autor intelectual de su asesinato? Bueno, Alfredo Chabrán era un empresario que se había vinculado con el poder político ya desde la época de la dictadura, en realidad, consiguiendo los contratos en los aeropuertos, en la carga y descarga de los aviones, en la confección de documentos y demás. Es decir, manejaba áreas muy sensibles del país y muy proclives a todo tipo de, de enjuague corrupto, ¿no? De coimas, de sobornos y demás. Lo manejaba con mano de hierro, no aceptaba competidores en el lugar, en ninguno de esos lugares, pero aparte protegía su poder rodeándose con una estructura de seguridad de los ex represores de la dictadura militar, que manejaban la cúpula de seguridad de sus empresas, y que, lejos de llamar, como se dieron llamar, las manos de obra desocupadas, ellos siempre trabajaron de la mano de Chabrán en democracia, ¿no? Sí. Y estaban ahí, por ejemplo,
para nombrar algunos nombres tristemente célebres, el Tigre Acosta, Donda Tigel, bueno, el propio Dinamarca, Víctor Hugo Dante Dinamarca, dos personajes muy pesados de la ESMA, incluso utilizaban sarcásticamente el nombre de una empresa que era BRIDES, Brigada de la ESMA, para la empresa madre de seguridad que le daba seguridad a las empresas de Chabrán. Chabrán tenía vínculos con el poder ejecutivo, en ese caso del gobierno de Carlos Menem, con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas, con las policías, con los sindicatos, con la iglesia. Es decir, era un poder detrás del poder y que, digamos, gran parte de su poder se construyó en base a ese anonimato que quería preservar, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo como periodistas y la investigación y la foto que José Luis puso el rostro a este personaje tan peligroso para todos los argentinos, ¿no? ¿Cómo me lleva esto a pensar? Digo, ahora salió el CD de Bad Bunny de Vi tirar más fotos, y cómo a los ricos no les gusta que le tiren fotos, ¿no? Qué acto de compromiso con el periodismo, con la verdad, ponerle rostro a los tipos que estaban detrás de este entramado mafioso. ¿Cuál es tu recuerdo, por último, Gabriel, de José Luis, más en su faceta personal, ¿no? Más como ser humano, como compañero, como amigo, como familiar de sus familiares? Bueno, José Luis era una persona muy divertida, que cuando se enojaba tenía su carácter muy fuerte. Era un apasionado de su familia, de sus 3 hijos, de las reuniones familiares, y era un apasionado de este laburo. Tenía una cualidad muy particular, que él cruzaba la cuestión de el buen reportero gráfico, que sabe que tiene esa única posibilidad de sacar esa foto instantánea en un momento determinado, y que si no la pierde, pero aparte era un gran fotógrafo de grandes producciones que llevaban mucha elaboración. En su talento lograba cruzar ambos horizontes, y tenía también algo que a mí siempre me sorprendió, un poder de convencimiento sobre los entrevistados para poderlos hacer posar en determinadas circunstancias que realmente solo él lograba. Yo que sé, se me ocurre un Ernesto Sábato, que sabíamos del carácter que tenía, que era un hombre muy hosco, si se quiere, posando con una pintura naif detrás en plena Plaza Lavalle, o un Oscar Andreani vestido de cartero de su empresa, como entregando una carta. Eso lo lograba José Luis porque él se imaginaba en su cabeza cómo podía llegar a ilustrar de una manera diferente, ¿no? Y era un apasionado, ¿no? Él amaba lo que hacía, siempre decía una frase que es no me puedo quejar porque hago lo que me gusta y encima me pagan. Y bueno, y disfrutaba mucho también del laburo que hacíamos en las temporadas para la revista Noticias, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias. Obviamente que como comunicador me parece que es uno de los días más sensibles y más necesarios de seguir recordando. Mañana, 28 años de el homicidio de José Luis Cabezas, a las 10:30 en Venezuela 1433 va a haber un acto conmemorativo, así que ahí estaremos acompañando. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo para todos y gracias por el recuerdo. Por favor, hablábamos con Gabriel Michi, periodista, compañero de el gran fotoreportero, del gran reportero gráfico José Luis Cabezas. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.